Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, las 11 en punto. Estamos comenzando un nuevo Vía Pública aquí en Canal 24 Horas en esta jornada de día miércoles, la mitad de la semana. Algo de frío en Santiago y también en gran parte de la zona central durante esta jornada. Nuevamente hubo novedades, esta vez no con las licencias médicas, pero sí novedades que emanaron otra vez desde la Contraloría General de la República. Esta vez fue una nueva auditoría que ha detectado irregularidades nada menos que en 6 gobiernos regionales, todas relacionadas con los gastos electorales del año 2024. Los gobiernos regionales de la región metropolitana, de Tarapacá, de Antofagasta, de la Araucanía, de la región de Los Ríos y también de Magallanes presentaron múltiples irregularidades luego de que fuesen auditados sus gastos y transferencias en el periodo comprendido entre enero y septiembre del 2024. Entre las irregularidades constatadas se encuentran, por ejemplo, pagos indebidos por asesorías, contrataciones sin respaldo o que no se efectuaron, saldos pendientes de rendición y mal uso de recursos públicos, incluyendo, por ejemplo, viáticos, vehículos fiscales y servicios de imagen, entre otros. El organismo Contralor señaló además que se van a iniciar sumarios administrativos a fin de determinar eventuales responsabilidades. Bueno, una jornada política, un mes muy político, junio, que va a concluir con las elecciones primarias del oficialismo, pero también en la derecha hay movimiento porque Evelyn Matei encabezó durante esta noche el lanzamiento de su campaña como precandidata presidencial. Matei estuvo acompañada de sus voceros y también múltiples adherentes. Agustina Álvarez ha estado en ese lugar y nos entrega el reporte a esta hora. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, finalmente se dio a conocer entonces cuáles van a ser la campaña gráfica, digital y programática que va a acompañar a Evelyn Matei de cara a esta carrera presidencial, a las elecciones, bien recordamos, de noviembre de 2025. Acordémonos también que en esta semana, el lunes, ella inscribió su precandidatura presidencial, considerando que el plazo oficial es el 18 de agosto y por ende entonces es que este miércoles quiso hacer el lanzamiento de estos diferentes símbolos, signos que la van a acompañar. Grandes dudas habían respecto al discurso que iba a tener la candidata de Chile Vamos, un discurso que iba a ser una especie de arenga, algo más institucional, o iba a continuar con esta pugna que había tenido durante esta semana a raíz de este llamado a callar que había realizado a la vocera de gobierno. Pero yo les comentaba, se conocieron parte de los símbolos que la van a acompañar de cara a esta carrera presidencial y uno de ellos ese es el eslogan de campaña. Ella lo dio a conocer, es cercanía para escuchar, valentía para gobernar, y es parte de lo que ella relató, el por qué lo escoge en su discurso que entregó a los más de 500 invitados que estaban acá en el edificio Alto San Francisco, y que eran obviamente militantes de Chile Vamos, ya sea la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, además de autoridades actuales y ex autoridades que pertenecieron entonces a los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Lo cierto es que dentro de los ejes que ella hablaba son 3: orden, progreso y esperanza. Orden, decía ella, para enfrentar la delincuencia; progreso, apuntando al crecimiento; y también esperanza para los niños y jóvenes del país. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones que ella entregó en su discurso aquí cuando hizo el lanzamiento oficial de su candidatura presidencial. Mi invitación hoy es a trabajar para ofrecer a los chilenos orden, progreso y esperanza. Hablo de un camino poco politizado, en donde se trata de hacer bien las cosas, de sacar a Chile adelante con rigor, con honestidad, con seriedad y con recta intención, con buenos equipos y con experiencia. No estoy aquí para pelear por el pasado. Estoy aquí para construir el futuro, con valentía para gobernar y con cercanía para escuchar. Bien, arenga de Evelyn Matei entonces, que entrega en este evento de lanzamiento, habla de no caer en peleas del pasado, sí construir el futuro, en un discurso donde de los diferentes temas que se abordaron, uno habla del rol de su padre, también habla del rol que ella tuvo, por ejemplo, como alcaldesa de Providencia y también como ministra del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera, parte de las declaraciones que entregó entonces sobre el escenario. Ahora, hay que poner atención también a la fecha en que se realiza este lanzamiento que hace Evelyn Matei, considerando de que estamos en plena campaña de primarias presidenciales, pero no precisamente de su sector, sí
de lo que es el sector del oficialismo, y es por eso de que dentro de su mismo sector han hablado de esto como una especie de estrategia para entonces no quedar tras bambalina o tratar de que ella también tenga algún protagonismo cuando se corre en paralelo esta carrera presidencial por parte del oficialismo. De hecho, ya se habla también de que va a iniciar un trabajo en regiones, un recorrido, se le va a llamar Evelyn con las regiones, también la presentación de propuestas semana a semana de lo que van a ser parte de su campaña de gobierno. Diego Paulsen, quien es el jefe de campaña de Evelyn Matei, también entregó declaraciones post este evento, vamos a pasar a escucharlas. Nosotros le presentamos a nuestros partidos políticos, a la sociedad civil organizada, un plan, una estrategia, un programa conversado con muchísimas personas que quisieron aportar, y este es el inicio de una ruta que nos va a permitir recorrer Chile, por supuesto sin hacer campaña política, porque eso es lo que no se puede hacer, pero sí podemos hacer actos privados donde conversemos con gente y podamos plasmar cuáles son nuestras ideas. Declaraciones entonces de lo que fue el lanzamiento de campaña de Evelyn Matei, los símbolos, los logos, el eslogan de campaña que le va a acompañar de aquí a noviembre en eventualidad de que pasa segunda vuelta hasta diciembre de 2025. Atención, porque parte del discurso también habló de un trabajo en donde no se politice, donde hizo un llamado a que hoy Chile necesita avanzar en diferentes materias, y eso va a ser parte del trabajo también que va a realizar en comunicarlo durante todas estas semanas, también no solamente en la región metropolitana, sino también en el resto del país. Evento que ya está llegando a su fin, quedan nada más los últimos invitados y que obviamente va a generar varias reacciones durante la jornada de mañana. Que tengan una muy buena noche. Por supuesto, Agustina, estaremos atentos a lo que pasa en el día post lanzamiento de esta campaña. Buenas noches. Y seguimos con Vía Pública, conversación política. Como siempre, a esta hora nos acompaña aquí en el estudio el senador de Demócratas, Matías Walker. Senador, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, partamos con lo que ha sido este informe de la Contraloría General de la República, primero por las licencias, ahora que fiscaliza directamente a las gobernaciones regionales, acusando que hay problemas en 6 irregularidades. ¿Cómo toma esta nueva fiscalización de la Contraloría? Bueno, esto habla de una Contralora que está haciendo la pega. Los que propiciamos el nombre de Dorothy Pérez para la Contraloría sabíamos que iba a llegar una mujer con carácter, con autonomía, que fiscaliza a la autoridad de izquierda y de derecha, del centro, de todas partes, y que tiene una rigurosidad profesional a prueba de cualquier presión. Y eso yo creo que le da tranquilidad a la ciudadanía. Lo vimos en el caso de las licencias médicas y lo vimos ahora con este informe respecto de 6 gobiernos regionales en que se determinan en esta auditoría presuntas irregularidades que coincide con el periodo electoral. El principio tiene que ser de prescindencia electoral de las autoridades que van a la reelección, que no pueden utilizar recursos públicos. Hay que ver cómo terminan los sumarios que se han instruido. Obviamente los gobernadores tienen derecho a defenderse, pero creo que esto habla muy bien de la Contraloría General de la República. ¿Qué imagen tiene usted de Claudio Rego, que se ve nuevamente acusado, apuntado esta vez por la Contraloría, por el caso Procultura? Ya conocemos todos los antecedentes que hay sobre la mesa, pero ahora nuevamente la Contraloría se fija en él, en su eventual responsabilidad en el uso irregular de fondos públicos para su reelección. Claudio Rego siempre se ha caracterizado por su capacidad de gestión como alcalde, como gobernador regional, sacó una tremenda votación en la región metropolitana, y al igual que otros 5 gobernadores, bueno, se ve interpelado por esta auditoría, y yo creo que es muy importante frente a estos cargos que hace la Contraloría, esta auditoría, que Claudio Rego y el resto de los 5 gobernadores que fueron a reelección, gobernadoras, se puedan defender, expresar sus descargos, este coaching que entiendo que fue un entrenamiento al equipo directivo. Bueno, ¿por qué se realiza en periodo electoral? Eso lo tiene que responder Claudio Rego para tranquilidad de él y de todos los habitantes de la región metropolitana. Ya, pero es casual que esté involucrado en 2 casos tan potentes, el de la Contraloría que se acusa hoy y Procultura. Bueno, son 2 casos que tienen que investigarse. Uno, un caso que investiga el Ministerio Público, que puede tener carácter penal. Otro es este, que tiene que ver con una fiscalización de la propia Contraloría. Pero también se podría ver un República. Expediente acá, por lo menos lo que mandata la Contraloría al Ministerio Público, que estudie los antecedentes. Y él va a tener que defenderse. Leí que había una declaración que se negaba que esto había tenido un fin electoral. Bueno, en fin,
Yo creo que en Chile existe el debido proceso administrativo, el debido proceso penal, pero obviamente Claudio Orrego y los otros 6 gobernadores que fueron cuestionados en periodo electoral tiene que dar la cara y tiene que dar a conocer sus descargos. ¿Y qué pasa con las platas públicas? Que es lo que muchos chilenos se preguntan, que es tan fácil, según lo que se acusa ahora en la Contraloría y en otros casos que hemos conocido en los últimos años, es muy fácil sacar algo, pasar una boleta falsa, defraudar al Estado como está acusando la Contraloría. Bueno, esa es lo que me dice la gente. Porque somos un país burócrata, uno diría, bueno, aquí está todo para sacar una plata, hay que tener la firma de mucha gente, pero aquí igual se provocan cosas. Absolutamente, Daur, y eso es lo que me dice la gente en la región de Coquimbo. Yo la semana pasada estuve en Ovalle, en La Serena y Coquimbo, y la gente siente impotencia, porque por otro lado yo estuve en un club de adulto mayor en Ovalle y una señora me decía que lleva 15 años esperando una operación a la rodilla. Las listas de espera en los hospitales, las listas de espera GES para pacientes con cáncer. Y por otro lado vemos todos estos cuestionamientos, 25.000 licencias médicas falsas que equivalen a 100 millones de dólares, un hospital de baja complejidad, lo decía la Contralora en la sesión especial que tuvimos en el Senado, cuesta 30 millones de dólares. Entonces, es una situación muy compleja que tiene que aclarar. Yo soy autor, Daur, de la Ley de Delito Económico. ¿Por qué impulsamos la Ley de Delito Económico? Que entró en vigor hace poco. Porque había una sensación en Chile que había una justicia para pobres y otra para ricos. Y que frente a los casos de colusión, recordemos la colusión de la farmacia, de los pollos, los casos de corrupción había impunidad, clases de ética. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos una legislación que establece un sistema especial de determinación de pena. Por ejemplo, que en estos delitos graves no se puede invocar la irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de delitos que comprometen la fe pública y los caudales públicos. Entonces, no solamente estamos observando este proceso, sino que hemos legislado para que no exista impunidad. Ya, pero en el Estado, ¿qué debe pasar para que funcionen las contralorías internas? Porque muchas empresas, muchos organismos tienen su propio contralor interno. No es la señora Dorothy Pérez, hay un contralor interno que al parecer no está haciendo la pega, se aparece pillado cada rato por la Contraloría. Efectivamente, y la necesaria modernización del Estado, la profesionalización del Estado. Si hay algo que yo destaqué del último proceso constituyente, es que esta iniciativa ciudadana de ley, de constitución, un Estado sin pituto, yo creo que le hace mucho sentido a la gente. Estamos discutiendo reforma al sistema político. Está bien, vamos a avanzar en la reforma al sistema político, el voto obligatorio, muy importante, pero ¿qué pasa con la modernización? ¿Qué pasa con la profesionalización del Estado? Yo creo que algo fundamental es lo que tenemos que avanzar. Pero al Estado hay que ponerle más burocracia, ¿no? Porque uno ve proyectos como el de la permisología, que de alguna manera es alivianar todo lo que el Estado pide para llevar adelante un proyecto. Entonces, como que uno encuentra contradictorias las señales de que, por un lado, hay que sacar capas del Estado o flexibilizar algunos trámites, y por otro, hay que quizás ponerse más duro para que no pase esto. Se puede fiscalizar, pero al mismo tiempo ser más rápido. O sea, no puede ser que un proyecto de inversión en una región como la mía, tenemos un 9,2% de desempleo, la región de Coquimbo. Proyectos de inversión estén en 10, 15 años paralizados. Tenemos inversiones por 100.000 millones de dólares en Chile, esperando algún tipo de aprobación ambiental o sectorial. Entonces, se puede reducir los tiempos de tramitación de los proyectos sin reducir los estándares ambientales. En este mismo proyecto de delito económico, ¿qué establecimos? El delito de daño ambiental. Si alguien contamina un río, por ejemplo, con sustancias tóxicas, eso tiene que tener penas privativas de la libertad, penas efectivas. O sea, se puede ser riguroso y al mismo tiempo desburocratizar el Estado, porque de lo contrario no vamos a poder crecer. Y si no crecemos a tasas del 4% al menos, no vamos a poder financiar el buen acuerdo de pensiones que logramos a principios de este año. Senador, lo quiero llevar a otro tema, a la cuenta pública. Han pasado ya 72 horas, el tiempo da ventajas, que es la capacidad de reflexión. ¿Fue una buena cuenta pública del presidente Gabriel Boric, más allá del frenesí, la locura de ese domingo? Sí. Yo creo que iba bien el presidente. Pero al final se dio un gustito, le habló a su sector, al 25-30% que apoya al gobierno. El tema del aborto, por ejemplo. Mira, Daur, yo en esto quiero ser muy claro. El Congreso estamos dispuestos a legislar sobre todos los temas. Ya aprobamos el aborto en 3 causales: la despenalización en caso de violación, peligro de la vida de la madre, inviabilidad 2017. fetal. Eso ya lo hicimos. Ya. Pero cuando los propios senadores de gobierno, como el senador Insulza o el senador Pinoza,
le dicen al presidente de la República: presidente, esto no es prioridad para la gente. Prioricemos las listas de espera. Prioricemos los propios planes de fertilización para muchas familias que no pueden tener hijos. Qué bueno que el presidente apoyara 2 mociones parlamentarias que hemos presentado al respecto. Bueno, esos son los temas que la ciudadanía nos está pidiendo priorizar: la seguridad, las listas de espera en los hospitales, la reactivación económica, enfrentar el desempleo, implementar el acuerdo de pensiones. Entonces, yo creo que le habló más a su sector en la antesala de una primaria oficialista que a todo el país. Pero en el tema del aborto, sonoro, ya que usted lo tocó, ¿hay algunas encuestas que muestran que la gente tiene adhesión por ese tema? Por supuesto. ¿Cree que Chile tiene que legislar en torno a las 12 semanas como máximo para poder interrumpir el embarazo? ¿No se está quedando en el pasado quizás el Senado de la República con su mirada más anquilosada que no se condice con lo que piensan hoy día los chilenos? Repito, Davor, estamos dispuestos a debatir todos los temas y a legislar sobre todos los temas. Ya. No hay ningún temor. Ya. Lo que pasa es que gobernar es priorizar. Entonces, cuando tú tienes un empresario que fue secuestrado y asesinado en los Andes la semana pasada, cuando tú tienes balaceras en los colegios, que es algo que veíamos en las noticias en otros países, está ocurriendo en Chile, ¿no? Bueno, tenemos que priorizar esos temas, que son los temas de seguridad, porque además hay un estatuto de protección del ser humano que está por nacer en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. La pena de muerte también es muy popular. Si hiciéramos un plebiscito hoy día por la pena de muerte, a lo mejor la mayoría aprobaría eso. Pero en materia de políticas públicas tenemos que actuar de manera seria, consistente con los valores y principios que tiene nuestra Constitución y el ordenamiento internacional. Pero insisto, estamos disponibles a debatir todos los temas. Ya, el aborto fue uno de los temas de la cuenta pública, el otro fue Punta Peuco, pero quiero preguntarle sobre Israel, con lo que ha pasado, además con las decisiones que ha tomado el presidente Gabriel Boric, que no rompió las relaciones diplomáticas, pero muchos han dicho esto va a rebotar con los Estados Unidos en nuestra relación, y esta semana hemos conocido que hubo un llamado del nada menos que del secretario de Estado de los Estados Unidos, el poderoso Marco Rubio, que se comunica con varios jefes de Estado y también ministros a lo largo del planeta, pero que no recibió o no aceptó el llamado desde el Palacio de la Moneda, no se aceptaron comunicar con él y se derivó al canciller. ¿Fue una buena estrategia aquella? Lo que pasa es que los presidentes le contestan a los presidentes y los cancilleres. Esa es una mirada, pero otra gente dice, bueno, hay que contestarle. Es que esa es la tradición de Chile. Ya. El presidente Lagos fue muy claro. El presidente Lagos se relacionaba con el presidente Bush, con Blair, el jefe de gobierno Tony Blair, incluso lo llamaron para pedirle el apoyo de Chile a la invasión de Irak. Y el tiempo le dio la razón al presidente Lagos haber dicho que no. Entonces no se trata de derecha o izquierda, si nos conviene o no nos conviene. Chile tiene que tener una consistencia en materia internacional. ¿Qué es lo que pasa en Israel? El problema no es el pueblo de Israel, ¿no? Acá no hay que caer en el antisemitismo. El problema es Netanyahu, que perfectamente puede ser acusado de crímenes de guerra por uso desproporcionado, irracional de la fuerza, que ha costado la vida de miles de niños, de adultos mayores, de ancianos, por represalias frente a ataques terroristas de Hamás, ¿no? Entonces, Israel tiene derecho a defenderse por un uso proporcional de la fuerza. ¿Y qué tiene que hacer Chile? ¿Condenar aquello o tomar decisiones como se han tomado acá en Chile? Chile lo que tiene que hacer es distinguir, ¿no? Condenar al gobierno de Israel, a Netanyahu, pero no al pueblo de Israel. Y eso es muy importante. Ahora, yo tengo dudas respecto a la efectividad de las medidas que anunció el presidente. El retiro de los embajadores, porque además, el proveedor de armamento y todo eso. Claro, porque además el propio presidente Boric, por ejemplo, que ha sido firme contra la dictadura venezolana y la dictadura nicaragüense, ha sido bastante ambiguo frente a la dictadura cubana, por ejemplo. Y él ha dicho que se opone al bloqueo económico a Cuba. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Vamos a estar por el libre comercio o no? Vamos a distinguir lo que es el libre comercio, por ejemplo, con China. Acabamos de meter las patas a los caballos. ¿Ya? Hoy día se cumple un aniversario de la matanza de Tiananmen. Los tanques chinos que aplastaron a los jóvenes que clamaban por democracia y derechos humanos en el año 89. Ya. Entonces, ¿vamos a dejar de importar productos chinos porque en China hay una dictadura?
o vamos a separar las cosas. Ya, pero perdón, senador, para no perderme. ¿Ustedes de los que piensan entonces que el no haberle contestado a Marco Rubio el teléfono, el haber hecho todos estos gestos con Israel no va a tener ninguna repercusión en la relación con Estados Unidos cuando estamos en la guerra comercial y cuando pende de un hilo ya hace mucho tiempo el tema de la visa waiver, la facilidad que tenemos para ingresar a Estados Unidos? Es que a eso voy, Daur, porque cuando tú dices no vamos a importar tecnología de defensa israelí, eso es impracticable, porque hoy día es tal el grado de influencia israelí en tecnología, no solamente de defensa, en materia de riego, de plantas desaladoras, de soluciones hídricas, te lo digo como senador de una región con escasez hídrica, que es imposible en la práctica ese bloqueo, porque Estados Unidos le va a seguir comprando tecnología de defensa a Israel y Estados Unidos le va a seguir vendiendo esa tecnología a Chile. Entonces, me parece más bien una declaración discursiva que en la práctica no se va a cumplir. Ya. Por otro lado, también hay gestos hacia Estados Unidos. En las próximas horas aterriza un avión con chilenos deportados de los Estados Unidos, el segundo que llega a nuestro país con deportados por diferentes delitos, la mayoría entiendo porque tienen la visa waiver vencida. ¿Es una buena señal aceptar esos aviones, no poner problema? ¿Estados Unidos puede enviar los aviones que quiera? No, por supuesto que Chile tiene que aceptar que en este caso con nacionales que han cumplido delitos o faltas administrativas puedan ser deportados a nuestro país. Es lo mismo que nosotros le exigimos a Venezuela, ¿no? que acepte a los venezolanos que cometen delitos o que están en una situación migratoria irregular y que puedan ser reconducidos. Lo mismo que pasa con Bolivia. ¿Cuánto nos costó que Bolivia aceptara la reconducción de personas que ingresaban a Chile por pasos no habilitados? Obviamente ahí hay que distinguir lo que son los delitos respecto de lo que son las faltas administrativas. Pero en ese sentido no podemos sino aceptar que con nacionales que han cumplido faltas o delitos puedan ser reconducidos a Chile. ¿Y por qué Chile no hace lo mismo? Bueno, es lo que hemos intentado hacer con Venezuela, es lo que hemos intentado hacer con Bolivia. No podemos sino aceptar esta reconducción. Ya, todo esto se maneja con sigilo, porque no se sabe mucho. En las próximas horas probablemente vamos a tener más antecedentes. ¿Ese es el camino de la relación con Estados Unidos, tener una comunicación más subterránea que una comunicación más pública? No, yo espero que Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, yo soy parte del Comité Chileno-Norteamericano del Senado, teníamos una excelente relación con la ex embajadora. Espero que tengamos la misma buena relación con el nuevo embajador que vivió en Chile, porque usted sabe que vivió en Chile como misionero, el nuevo embajador, que a su vez cumplió funciones de política migratoria en Estados Unidos, conoce la realidad de nuestro país. Yo espero que eso ayude a normalizar las relaciones. Las relaciones son entre los estados, no entre los gobiernos. Como le dijo el presidente Boric al presidente Milei, nosotros dos vamos a pasar y las relaciones entre los países se van a mantener. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos que exigir su cumplimiento bajo principios, obviamente, de reciprocidad. Senador, volvamos a la política contingente. Usted hoy día está representando a demócratas ahí en el Parlamento, pero es un ex demócrata cristiano. ¿Le sorprendió ver anoche a diputados de CEA y en Cerro Castillo con el presidente Boric? Me llamó mucho la atención porque la democracia cristiana nunca se declaró como un partido oficialista. Cuando la democracia cristiana llamó a votar por Gabriel Boric en segunda vuelta, siempre ya hay una declaración en la Junta Nacional. Yo fui parte de esa Junta Nacional y de esa decisión. Siempre se declaró en su momento que eso significaba no ser parte del gobierno. Pero bueno, hay una tendencia a la democracia cristiana que se ha ido a la izquierda. ¿Por qué la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación ligada a la democracia cristiana alemana, rompió todo vínculo de apoyo a la democracia cristiana chilena? Porque la democracia cristiana chilena, lamentablemente, un partido que quiero mucho, que fundó mi abuelo, se fue a la izquierda. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros como demócratas, junto con Amarillos, conformar partidos de centro que le hablen al país lejos de la izquierda y lejos también de la extrema derecha? Ya, bueno, la democracia cristiana anoche tomó una decisión política también a nivel de partido, que es apoyar a Carolina Toá, por lo menos en esta primaria oficialista del 29 de junio. Demócratas no tiene candidata todavía o candidato. Eventualmente, si no prospera lo de la senadora Jimena Rincón, ¿podrían también apoyar a quien gane esta primaria oficialista?
No, porque no somos parte del gobierno quienes vayan a votar a esta primaria oficialista. Yo entiendo que lo que están haciendo su candidata, perdón, no es ninguno de los cuatro que está ahí. Mi candidata es Jimena Rincón. Pero si no prospera aquello. Nosotros como demócratas proclamamos a Jimena Rincón. Ya. Ahora, usted se refiere a algo que es efectivo. Nosotros, para inscribir a Jimena Rincón como candidata presidencial, necesitamos constituirnos en las 3 regiones que nos faltan. Antes de agosto, antes de fines de agosto. Magallanes, su región, Sí. los ríos y los lagos. Y si logramos constituirnos en esas 3 regiones, tenemos todas las condiciones y las posibilidades de llegar con la candidatura a la senadora Jimena Rincón hasta el final. Ya. ¿Y el plan B? ¿Cuál es? Y el plan B, Si los magallánicos, los puertomontinos, los aiceninos no responden a yo demócratas. confío mucho ¿Ah? en la gente del sur del país que nos va a respaldar, porque Chile necesita un partido de centro lejos de los extremos. Ya, pero no hay un escenario todavía No hay futuro. un plan B, de verdad. Ya. Yo no tengo considerado un plan B. Ya. Y como senador, ¿cómo observa lo que ha sido estos debates estos días, la relación sobre todo entre Carolina Toá y Janet Jara, que ha terminado en virulencia, en Sí. algunas peleas ahí en los debates, peleas dentro de la campaña, claro, Sí. pero se han sacado varios trapitos al sol durante las últimas horas. ¿Este es el clima político que tenemos hoy en Chile? Veo un clima político muy polarizado y eso me preocupa, porque la gente que se levanta temprano, que está preocupado por la inseguridad, lo que quiere escuchar de sus líderes políticos es un camino de esperanza, un camino de certeza, y no que estén peleando todos los días, gritándose, emplazándose. Tenemos que construir. Ayer en el Senado aprobamos la reforma de la ley de adopción, por ejemplo. No fue noticia en ninguna parte. Desde el año 99 que estábamos esperando reformar la ley de adopción para que todos los niños de Chile tengan una familia con la cual crecer, sin discriminación, con plazos más acotados, con familias de acogida que puedan adoptar. Hoy día las familias de acogida no podían adoptar y teníamos miles de niños en una situación de incertidumbre. Esas son las soluciones que la gente está esperando desde la política, desde quienes aspiran a conducir el país. Ya, y a propósito de la ley de adopción, ¿en qué cambia hoy día la forma de adoptar en el país? Hoy día Con esta ley, tenemos... la ley está aprobada, ¿no? ¿O está en comisión aprobada? Lo aprobamos ayer en el Senado, falta la Cámara de Diputados. Lo que persigue la ley es que todos los niños crezcan al alero de una familia, ya sea la familia biológica extendida, los abuelos, los tíos, cuando eso no es posible, una familia adoptiva, ¿no? Con un procedimiento más rápido, sin discriminación. Hoy día la ley establece una prelación que discrimina, por ejemplo, a parejas del mismo sexo, parejas homoparentales. Eso se termina. Porque acá lo único importante, en función del principio del interés superior del niño Dauer, es la idoneidad de la familia adoptante. Y eso es lo que se establece en la ley, con procedimiento mucho más expedito, irrevocable, otorgando la calidad de hijo, ¿no?, de manera definitiva a una persona, igual como si fuera un hijo biológico. Por ejemplo, procurando que los hermanos sean adoptados de manera conjunta. Usted sabe que hoy día no había ninguna norma que obligara al sistema a que hermanos fueran adoptados por la misma familia. Yo conocí un caso en La Serena que lo adoptaron 2 familias distintas y los hermanos se encontraron en un supermercado 3 años después. Bueno, eso la ley lo corrige y se establece que los hermanos siempre van a ser adoptados de manera conjunta. Y la adopción internacional extranjera, que muchas veces se presta para verdaderas mafias o irregularidades, para decirlo más suave, bueno, va a ser en subsidio de una familia chilena. O sea, siempre el sistema va a preferir a una familia chilena. Senador, lo último y en otro tema, la ley de fraccionamiento pesquero pasó el trámite más difícil en torno a la merluza y en la Comisión de Pesca, quedó 55 para los industriales, 45 para la pesca artesanal. Le toca a usted votar ahora esa ley. ¿Le gustó cómo quedó conforme con la merluza y con todas las variedades? Fue una buena solución, Ya, porque además ese 45 de la pesca artesanal puede llegar a un 50%. Ya la empresa que había amenazado en la 8ª región que iba a cerrar, Pacific ¿no?, Blue. Pacific Echó para atrás Blue la decisión. Sí. dijo que ahora no va a cerrar, milagrosamente, pero falta algo en la ley que es muy importante: priorizar el consumo humano. Los senadores de la región de Coquimbo nos pusimos de acuerdo con los pescadores artesanales y con la industria para establecer que por lo menos un 30% de la captura del jurel, que es una especie muy potente en proteína, en omega 3, muy bueno para la salud de los niños, se destina al consumo humano. Hoy día el 93%
del jurel se destina a harina pescado y tenemos que fomentar hábitos de vida saludable. Entonces espero que no solamente hablemos de fraccionamiento, sino que cómo vamos a asegurar que este recurso se destine mayoritariamente al consumo humano en un país que mira hacia el mar, pero que consume poco pescado. Ya, pero con esta nueva ley de fraccionamiento pesquero, ¿nos olvidamos de la llamada ley Longueira o todavía va a quedar dando vuelta a eso que fue en el fondo la génesis de esta nueva ley? Corregimos los errores de la ley Longueira, porque ¿qué es lo que hizo la ley Longueira? Más allá de los casos de corrupción, sí, que fueron vergonzosos e inaceptables. Se aumentó la fracción de la pesca artesanal, pero se disminuyó la cuota global por criterio de sustentabilidad. Y eso se corrige con la nueva ley, porque ahora si se recuperan las pesquerías, por ejemplo, la merluza común, los pescadores artesanales van a llegar a un 50% de la cuota. Ya. La última pregunta, senador Walker, respecto a las licencias médicas. La decisión de la moneda en torno a la cuñada del presidente Gabriel Boric. ¿Fue oportuna el reaccionar a un reportaje que hizo Televisión Nacional de Chile sobre el tema o debió haber informado esta situación antes de la cuenta pública? Muy bien, la fiscalización de los medios de comunicación, se instruyó un sumario, la cuñada del presidente renunció. Para ser honesto, ella había ingresado al sector público, el primer gobierno del presidente Piñera, sí, y a la SECOM, el gobierno Piñera II. No es que haya ingresado por ser cuñada del presidente Boric, pero al igual que todos los funcionarios públicos que hicieron uso de licencias médicas viajando al extranjero, tiene que renunciar. Y eso no obsta a que sigan adelante los sumarios con todas las sanciones que corresponden. Ya, pero por ser parte de la familia presidencial, ¿debió anticiparte el Palacio de la Moneda y no aparecer como en otro caso, como el caso Monsalve, por un medio de comunicación se conoce muchas cosas? Probablemente apenas se supo de esta situación por el informe de Contraloría y por el buen trabajo de fiscalización que siempre hacen los medios de comunicación. Senador Matías Walker, muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Davor, encantado. Que le vaya muy bien. Bueno, estamos terminando la jornada del día miércoles, el día 1 de un paro de profesores que va a continuar durante la jornada del día jueves. Hay varios desacuerdos entre el gremio y el Ministerio de Educación. Vamos a conversar de inmediato con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Mario, gracias por estar aquí esta noche. Bienvenido. Un gusto, Davor. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cuál es el balance que se hace de este primer día de movilizaciones? El Mineduc dijo que paralizó apenas el 19% del magisterio a lo largo del país. ¿Ustedes coinciden con esas cifras? Bueno, esa discusión por las cifras siempre se da, pero la verdad es que es un error metodológico, me parece, estadístico de la ministra, de la subsecretaria, porque cuenta todo el sistema escolar, jardines infantiles, etcétera, y no se le ha convocado a todos. Esto es básicamente el sector público y en ese sector al que convocamos la adhesión fue un 75%. Esa es la cifra que tienen ustedes. ¿Y quién paralizó hoy día? ¿O quién no paralizó, mejor dicho? Bueno, hay algunos colegios, en algunas comunas, siempre hay algunos que por distintas razones no adhieren. En la región de Magallanes tampoco, porque ellos vienen saliendo de una movilización de una larga movilización entonces, que no llegó a nada, por cierto. Sí. Por lo menos las demandas que habían. No tuvieron los logros que se esperaban, pero ellos no paralizaron, pero igual adhirieron a la movilización con declaraciones y algunas acciones que hicieron los dirigentes. Ya. Mario, ¿y por qué están paralizando los profesores? Estamos terminando el semestre, no han sido años fáciles para la gente que envía a sus niños, a los pupilos, a los colegios públicos del país. No han sido fáciles los últimos años. Y otra vez una paralización terminando el semestre. ¿Por qué? Es que siguen siendo no fáciles y por muchas razones que hacen que sea tan no fácil, como dice usted, Davor, la gestión de la educación es que estamos también paralizando porque estamos exigiendo soluciones precisamente para que el sistema educacional funcione mejor, para que nuestros niños y niñas tengan mejores condiciones. Estamos hablando del tema de la violencia. O sea, yo creo que las familias todas hoy día tienen una inquietud muy grande, temor incluso, diría yo, de qué puede pasar con su hijo en el colegio. Queremos que baje el agobio laboral docente por un trabajo administrativo excesivo, burocrático, que nos sirve para hacer mejores clases. No queremos trabajar menos, queremos que se nos aliviarnos del trabajo administrativo para dedicarnos mejor a nuestros estudiantes. O sea, queremos que el sistema educacional funcione mejor. Estamos planteando los problemas de la educación pública, que hay serios problemas de infraestructura, de gestión. Queremos que los niños tengan baños como la gente, en muchos lugares no están. Queremos que haya calefacción en las salas donde hay a veces temperaturas cercanas a 0 grados. Queremos que los techos no se lluevan. Todo eso que hace que no sea fácil la educación, precisamente nuestra movilización es para que eso mejore
y para que haya soluciones a muchos de esos problemas. Y a la hora de movilizar, ¿cuánto se piensa en el alumno, en los apoderados que han tenido bastante ya dureza para enfrentar el 2025, también el 2024, en lo que se está perdiendo? Se pierden clases de matemática, de lenguaje, usted es profe de educación física, también de clase de educación física. ¿Se piensa en Siempre ellos? estamos pensando ¿Sí? en nuestros estudiantes, y mucho, o sea, lo que hacemos es por nuestros estudiantes. Pero los papás muchas veces uno los entrevista y dice que ustedes ponen de rehén a los estudiantes prácticamente. No, esa frase no se la ha escuchado nunca a un papá, se la ha escuchado de repente a algunos políticos, pero no a un papá. Nosotros tenemos en general una relación muy cercana con los apoderados, son digamos, con quienes, somos nosotros quienes nos relacionamos cotidianamente O sea, con tú dices ellos. que ellos respaldan su movilización. En general, sí. De repente aparece alguna organización media fantasma que uno nunca tiene muy claro a quién representa, que aparecen, sobre todo en el Mercurio, aparecen muchos, como diciendo que se representan apoderados. Nosotros tenemos, cada vez que hacemos movilización, la informamos a nuestros apoderados, explicamos las razones, la preparamos, es bien responsable, se hacen turnos éticos, la alimentación se mantiene, ¿no es cierto?, el vínculo con la familia. Entonces, todo lo que hacemos en general, gran parte de lo que hacemos es por nuestros apoderados, por nuestras familias, por nuestros niños, fundamentalmente por nuestros estudiantes. Y los ejemplos que le estoy poniendo del petitorio de los 6 puntos, un par de ellos apenas tienen que ver directamente con nosotros, con temas laborales, que igual repercute en un mejor trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, cuando pedimos contrato indefinido es justamente para que no haya profesores temporeros que van saltando de un colegio a otro y que tengan el contrato que corresponde. Pero en los otros temas, cuando estamos hablando de la inclusión, por ejemplo, que es parte del tema del agobio laboral y la violencia, lo que queremos es poder atender mejor a nuestros estudiantes en la inclusión, que hoy día queda mucho en una inclusión de papel. Entonces, siempre estamos pensando en nuestros estudiantes. Mario, ¿y por qué se decidió paralizar hoy día miércoles? Porque escuchaba al ministro de Educación, el ministro Nicolás Cataldo, que decía que, bueno, que le extrañó este paro porque están negociando todavía, que la mesa no se ha quebrado y que estaban negociando las partes, y sin embargo ustedes llamaron a movilizarse. ¿Por qué decidieron hacerlo ahora y no esperar, en el fondo, terminar la mesa negociadora? Mire, yo creo que al ministro no le corresponde ser comentarista gremial. A él le corresponde, si nosotros hacemos el paro un día, otro día, esa es una decisión nuestra y de nuestra asamblea, y nunca vamos a aceptar que venga ni una autoridad ni un político a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros decidimos con mucha autonomía lo que nos corresponde, y por sobre todo nos declaramos muy autónomos del poder político, poder institucional, etc. Pero el ministro, más que estar comentando qué día hacemos el paro, el ministro tendría que estar buscando soluciones para que este problema se pueda resolver, para que no tengamos que ir al paro indefinido, que nosotros no queremos. Pero eso depende de que tengamos respuestas a los problemas. Las respuestas han sido insuficientes, pero yo por otro lado no soy tan pesimista. Yo espero que después de estas manifestaciones donde se ha demostrado que el profesorado sí está preocupado de estos temas, que no son ocurrencias de los dirigentes, sino que lo que estamos haciendo nosotros es representar problemas reales que hay hoy día en la educación chilena. Yo espero que, confío, el Directorio Nacional y en general nuestra estructura de colegio de profesores confíen que el ministro y el gobierno en general, porque no es solo el ministro el que toma decisiones acá, hay decisiones que tienen mucho que ver con el Ministerio de Hacienda, sí, que son ellos los que tienen que dar la autorización. Yo espero que se den cuenta que hay un conflicto real acá en educación, que el profesorado está descontento y que quiere soluciones, y esas soluciones lleguen. ¿Pero tienen ustedes una buena relación y una buena opinión del ministro Cataldo, o estaba mejor con el ministro Ávila, que fue el primer ministro de Educación que tuvo el presidente Boric? Cuando estaba el ministro Ávila yo no era presidente nacional, así que no me tocó una relación tan directa con él, aunque lo conozco, sí. Con el ministro Cataldo en general yo no puedo decir que hay mala relación. En general hay una relación directa, digamos, cuando necesitamos tratar un tema tenemos acceso a él, no es un ministro inaccesible. Pero en esta ocasión yo creo que ha estado lento para dar solución a los problemas. Las conversaciones las llevamos con la subsecretaria, pero entendemos que... Con la subsecretaria Arratia. Arratia, pero entendemos que el ministro está detrás de eso también y estamos también permanentemente interlocutando con él. Pero yo espero que sus declaraciones de estos días un poquito destempladas sean exabruptos momentáneos y que recuperemos esa capacidad de diálogo para poder resolver los problemas, porque acá lo que importa, más allá de la discusión que pueda tener él conmigo o con el gremio, lo que importa es que haya soluciones para los profesores y profesoras y para nuestros estudiantes y para el sistema educacional en estos problemas que son reales. Ya, le escuchaba en declaraciones a otros medios sobre este tema, sobre la paralización, que aquí podría haber una segunda deuda histórica a los profesores. ¿Por qué usa ese apelativo para graficar los problemas que está enfrentando el gremio? Porque hay una deuda salarial enorme, previsional, que también es parte del salario, porque a usted de su salario le descuenta en el fondo lo que va a la previsión, y hay una enorme deuda, enorme, creo que está cuantificada en más de 200.000 millones de pesos, que distintos municipios tienen, que en algunos casos se traspasan los SLEP
y esos SLEP siguen la deuda pendiente sin que se resuelva. Y nosotros creemos que ese es un tema grave que tiene que el gobierno dar una respuesta concreta de cómo se va a resolver, porque ahora vienen varios traspasos de los municipios a los SLEP. Ahora mismo San José de Maipo, un saludo a mis colegas San José de Maipo, que están con un montón de tiempo sin que se les pague lo que se les debe en previsión. O sea, que es una previsión indebida, porque el municipio o el empleador descuenta esos fondos y luego no los entera a la AFP y a salud. O otras deudas o otros pagos de terceros, como por ejemplo seguros o casas comerciales. La plata se la descuentan y nuestros colegas después quedan en DICOM, o algunos tienen seguros, por ejemplo, de cáncer, y cuando van a ser efectivos porque se les declaró la enfermedad, ocurre que el seguro no estaba vigente porque el empleado no había pagado. Hay enorme cantidad de deuda y no puede ocurrir lo que está ocurriendo en algunos casos, que el municipio tiene la deuda, se traspasa a los nuevos SLEP, el municipio no pagó, el SLEP tampoco se hace cargo y al final queda en que se tiran la pelota y no hay solución. Nuestros colegas siguen con esa deuda y eso podría llegar, si no se soluciona, a una segunda deuda histórica, efectivamente. Mario, estamos en el día 1 de la paralización, la primera convocatoria es por 48 horas. Este jueves me imagino que van a haber negociaciones. ¿Cuáles son sus líneas rojas para eventualmente bajar la movilización o transformarla en un paro indefinido? Mire, nosotros hemos presentado 6 puntos, tampoco son tantos. No están todos los problemas de la educación chilena. Por ejemplo, no está la mención de las educadoras diferenciales de párvulo, pero no nos olvidamos de ese problema y lo vamos a seguir luchando. Pero el tema es que de esos 6 puntos tiene que haber alguna respuesta. Mire, uno sabe que en estos temas a lo mejor uno nunca o rara vez consigue el 100% de lo que está pidiendo, pero tampoco podemos quedar tan lejos como está hasta ahora el gobierno entregando respuestas demasiado parciales. Hay temas donde no nos ha respondido derechamente, dice que lo están estudiando, pero no hay ninguna respuesta y uno siente como que la cosa se dilata. Así que esperamos que en los próximos días, después de terminar esto, nosotros estamos totalmente disponibles a conversar. En una conversación preliminar con la subsecretaria que tuve hoy día, probablemente nos vamos a reunir el próximo martes. Es decir, la próxima semana a mí me parece crucial para que ya podamos tener respuestas más concretas y si esas respuestas son satisfactorias, cosa que vamos a ver con nuestros colegas, por supuesto, lo vamos a debatir. Si esas respuestas se acercan, no será el 100%, pero será ya algo que uno sienta que realmente empezamos a solucionar los problemas y podamos decir ya, ok, hasta acá llegamos, o si no es así, si no hay respuesta, si no avanzamos de lo que se tiene hasta hoy, tendríamos que entrar a una etapa de movilización indefinida, cosa que por supuesto nosotros no queremos, pero que depende del gobierno que no tengamos que pasar esa etapa. Bueno, estamos en periodo de movilización 48 horas, además en un contexto en que la educación está siendo muy cuestionada, no por lo que pasa en el aula, sino por lo que pasa en las afueras de los colegios y al interior de los colegios con la violencia desmedida, que tiene un caso símbolo, lo que pasó la semana pasada ahí en San Pedro de la Paz, en el sur de Chile, también lo que ha pasado en Melipilla, en la Florida. Ya no nos sorprendemos de tantas cosas que han sucedido en el último tiempo que tiene que ver con colegios. ¿Las medidas que se están tomando son las adecuadas? ¿Cómo lo están viviendo los profesores? Mire, efectivamente, este es un problema gravísimo, gravísimo. Nosotros lo venimos denunciando hace tiempo, pero esto ha escalado. Yo agregaría de los casos terribles que hemos tenido en estos días el suicidio de una colega en la comuna de Valdivia, que ocurrió en estos días, que se suma a otros. ¿También por violencia escolar? También por situaciones escolares, sí, por situaciones, en este caso, de maltrato laboral, pero que es todo un conjunto temático que hace que hoy día sea extremadamente difícil ser profesor y extremadamente difícil trabajar en un colegio. El tema de la violencia específicamente ya llegamos a puntos límites, o sea, que dos tipos salten una reja, entren a un colegio y baleen estudiantes, o sea, ya yo creo que es una cosa absolutamente inadmisible. El asesinato de un joven de manos de otro joven escolar en una plaza en Melipilla y otra serie de casos que están cotidianamente, agresiones graves, con fracturas, agresiones de apoderados. Estamos viviendo una sociedad muy violenta, sin duda. El problema yo creo que es más estructural que una cosa que sea solo de la escuela. Esto viene desde afuera, una sociedad muy violenta. Todos los días ustedes mismos en los noticieros muestran distintos hechos de violencia en las calles, en un semáforo. Las rencillas viales, claro. Casi la mitad del noticiero es violencia y después pasamos a la sección deporte y sigue violenta la cosa. O sea, es realmente una situación de una sociedad, pero las escuelas, particularmente las escuelas, tienen que ser lugares especialmente protegidos y en donde se debe desterrar la violencia. Y en eso hay distintas medidas de distinto tipo, pero que se está muy lento. Fíjese que hay una ley en el Congreso, una ley de convivencia,
que nosotros no somos ingenuos, no creemos que porque se promulga una ley en el diario oficial automáticamente va a desaparecer la violencia, pero va a permitir entregar herramientas. O sea, haya por lo menos un encargado de convivencia en cada colegio. Eso por un lado, pero otras medidas más, obligaciones de los sostenedores, protección a las víctimas. Hay varias medidas que creemos que van a ayudar, herramientas que hoy no existen. Eso es el futuro, pero lo que hay hoy día, el detector Sí, pero es que esa ley lleva un año, a eso iba. Esa ley lleva más de un año discutiéndose en el Congreso, ha ido muy lento, recién hoy día se reactivó, probablemente a razón del paro nuestro, es probable, porque nosotros estamos poniendo este tema como un tema que es parte de esta agenda corta de la que le hablo, pero va muy lento y los colegios necesitan tener más recursos y más protección. Ya, pero lo que tenemos hoy día, el famoso detector de metales, odiado y alabado. ¿Cuál es su opinión de usted como presidente de los profesores de Chile? ¿Le gusta el detector de metales en los colegios? Le voy a responder con un poquito de contexto. A ver. Nosotros, yo entiendo cuando una comunidad que está azotada por la violencia ve en eso una solución y se aferra a lo que sea y claro... Da una sensación de seguridad. Da una cierta sensación de seguridad, pero la experiencia comparada, lo que ha pasado en otros países que han aplicado esto de manera más masiva, como por ejemplo Estados Unidos, es que la violencia no baja porque se pongan estos detectores de metales. Cada tanto nos llegan las noticias de que Estados Unidos una balacera y murieron 30 personas. Ojalá que nunca lleguemos a eso. Ojalá que nunca lleguemos a eso, pero ya tuvimos balacera en colegio. Y el detector de metal, además, yo le quiero decir algo, en el mismo ejemplo de San Pedro de la Paz que recién se dijo. Si hubiera habido detector de metal en ese colegio, no evitaba la situación, porque los tipos saltaron la reja y fueron a balear a un estudiante. Entonces no es una panacea, puede que dé una falsa sensación de seguridad, pero no es la solución. Pero los profesores mayoritariamente lo respaldan esto del Hay lugares donde se ha hecho votación, por supuesto, por eso digo que yo entiendo. Y en ese sentido yo creo que no es un tema de fondo a debatir si una escuela coloca el detector metal, bueno, colóquelo. Pero yo advierto, por la experiencia, porque este tema lo hemos estudiado, que no va a ser una solución. Ya, pero han habido sanciones contra los que los han colocado. Claro, exactamente, porque hoy día en la legislación, eso efectivamente por razones, digamos, de derechos de privacidad y otras cosas, eso no se puede hacer. Pero si se llegara a hacer, si hubiera una modificación en la norma, no va a cambiar gran cosa, porque en el mismo ejemplo, los tres casos que se citaron ahora en esta conversación, el detector de metal no hubiera evitado ni el asesinato en la plaza de Melipilla, ni los balazos que se le dieron a los estudiantes por parte de estos tipos que ingresaron. Ya, y a junio del 2025, estamos transitando el 4 o 5 de junio, aula segura, ¿sirve dar respuesta a los problemas que hoy tienen los colegios, que hoy tiene el país? Mire, esa ley fue más una cuestión comunicacional que una cuestión real. En realidad, el aula segura fue un nombre como casi de fantasía que se le puso a un ordenamiento de ciertas normas que existen, que permiten expulsar estudiantes siguiendo determinados protocolos, cosa que siempre había existido. Por lo tanto, esa fue una cuestión más efectista que efectiva. Y a la vista está que, a pesar de que se promulgó la famosa ley de aula segura, que en su momento se propagandeó como lo que nos iba a asegurar las aulas. Claro, pero muchos colegios no la están aplicando. No, el caso de Santiago, acuérdense cuando fue el tema de las bombas molotov en el INBA. Sí, pero es que si se han aplicado, en varios casos se ha aplicado en Santiago. No es verdad que no se han aplicado. O sea, en algunos sí, claro, lo dice el ministro de hecho, pero en otros no. Claro, Depende del sostenedor. Pero en los casos en donde, o sea, a pesar de la existencia de esa ley, la violencia no. Después que se promulgó esa ley, la violencia bajó, no bajó, aumentó. Por lo tanto, ese es un hecho concreto, fáctico, que muestra que la ley esa era más humo que una realidad. Mario, lo último, ¿qué viene para la movilización de las próximas horas? Ahora en las próximas horas, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar marchando desde el kilómetro 100 de la carretera Ruta 68 hacia Valparaíso para ingresar y terminar con un acto frente al Congreso. Mario Aguilar, presidente de los profesores, muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Gracias, Davor, por la invitación. Que le vaya muy bien. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 55 minutos, estamos terminando por supuesto esta jornada de día miércoles. Estuvieron bien interesantes las dos entrevistas con el senador Matías Walker y también con el presidente del Colegio de Profesores, por lo que viene mañana, por la paralización de los profesores que va a continuar en gran parte de nuestro país. Pero hay más noticias, lo decíamos, la de la Contraloría que tiene que ver con la fiscalización a los gobiernos regionales, pero hay otras informaciones que se publican hasta ahora en 24horas.cl. Por ejemplo, compensación por el corte de aguas andinas. Los montos y cómo se pagan. Los montos compensados dependerán de la extensión de los cortes experimentados por cada cliente. ¿Hay detalles? ¿Usted lo quiere saber? Bueno, 24horas.cl está con toda la información de la compensación que va a realizar Aguas Andinas a sus
clientes que han tenido afectación con esto que es el siempre conocido como el vital elemento. Veamos las temperaturas. Santiago hoy día, hay que decir, tuvo buena temperatura para lo que estamos transitando, saliendo del otoño, camino al invierno. Hubo buenas temperaturas en la mañana. Para esta jornada de día jueves baja un poco el termómetro, sobre todo deberíamos tener mínimas cerquita de los 5 grados. En la tarde repunta el sol algo nomás, 19 grados, ilumina nomás para el calor que estamos acostumbrados aquí en la región metropolitana. Y el resto de la semana, usted ya lo ve, no hay lluvia, no se asoma la lluvia en este mes de junio que ya estamos transitando y que va para los 5 días ya en este sexto mes del año 2025. Estamos terminando la jornada escuchando, por supuesto, a uno de los grandes que nos hizo pasar un susto hace poco tiempo. Hablamos de Rafael, que ha sido elegida como la persona del año por la Academia Latina de la Grabación, la entidad que de manera anual organiza y entrega los Grammy Latino. El cantante español será reconocido por sus más de 6 décadas de carrera que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina e hispanohablante a nivel mundial. Su estilo inconfundible, sus bailes, su resiliencia, su constante reinvención también fueron parte de las razones entregadas por la Academia. Rafael va a ser homenajeado con una gala especial con un emotivo concierto tributo que incluirá versiones de sus famosos repertorios interpretados por un grupo de artistas y también va a estar rodeado de muchos amigos. Todo esto será el 12 de noviembre en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammy. Rafael, que es incombustible, que resiste todo, que estuvo hace poco hospitalizado, bueno, agradeció el reconocimiento, dijo que va a estar presente, dijo además que ha soñado hace muchos años con este reconocimiento, probablemente uno de los más grandes que se entrega a los cantantes a nivel mundial. Rafael, un amigo de Chile, tantas veces que ha estado en el país en conciertos, para qué decir la cantidad de veces que ha estado ahí en Viña del Mar, en nuestro querido festival. Con Rafael despedimos este Vía Pública también, la jornada de día miércoles. Nos reencontramos, por supuesto, mañana muy tempranito aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien. Buenas noches. No me interesa que te tome por sorpresa. Un hombre libre sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana. Yo soy el que decide sí o no. Si piensa mal, no me tiene preocupado. De tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente.